El discurso más agresivo en materia de tipos de interés por parte de los banqueros centrales en Jackson Hole a finales de agosto ha truncado el rally de verano de las bolsas. Unas bolsas que desde los mínimos de junio-julio acumularon subidas del 10-15%, dependiendo de índices, apoyadas fundamentalmente por dos factores. Uno primero, que son unos resultados empresariales del segundo trimestre mejores, más resilientes de lo esperado por el mercado en un contexto de desaceleración económica, pero es sobre todo por un buen dato de IPC, de inflación en Estados Unidos en el mes de julio, que llevó a pensar en que el techo de inflación ya estaba aquí, que los tipos de interés no iban a tener que subir tanto y que incluso podrían empezar a bajar tan pronto como en el primer trimestre de 2023. Como decimos, Jackson Hole ha roto esta dinámica. El discurso tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo ha sido mucho más agresivo. Su prioridad absoluta es el control de la inflación a una costa de ceder más en términos de crecimiento y de empleo, y esto ha hecho que los mercados descuenten tipos más altos durante más tiempo y por tanto que vivamos caídas tanto en bolsas como en deuda pública, donde hemos visto cómo las TIRES se iban a máximos anuales. Así que en este contexto, claramente, el foco de atención de los mercados sigue siendo la inflación. Una inflación donde seguimos viendo presiones al alza, pero que sí que es cierto que tiene una cierta distinta dinámica en Estados Unidos que en Europa. Es más positiva en Estados Unidos, estamos ya viendo un par de meses de caída o de menor crecimiento, mejor dicho, de los niveles de precios, es decir, un cierto techo en la inflación general, pero no así en la subyacente, donde hemos visto en agosto cómo se mantenía la presión. Pero el tono es más negativo en Europa con la inflación en máximos, con un shock energético de fondo importante y de cara a un invierno que se presenta muy duro, con riesgo, lógicamente, de racionamientos ante el corte de suministro del gas ruso. En ese contexto es muy difícil encontrar el techo de inflación en Europa y por lo tanto es difícil saber cuándo va a empezar a bajar la inflación. Y va a tardar más de lo previsto, lógicamente, tanto en Estados Unidos como en Europa, en retornar al objetivo del 2% de los bancos centrales. Y es en este escenario, lógicamente, en el que los mercados han puesto en precio unos mayores tipos de interés, mayores niveles de llegada en las subidas de los bancos centrales. En el caso de Estados Unidos, el mercado piensa que pueden subir los tipos hasta el 4,5% a mediados de 2023 y que probablemente ya no bajarán durante el año que viene. Quizá lo hagan, pero muy a finales y no al principio, como se estimaba antes del verano. Por parte del Banco Central Europeo, las previsiones han cambiado sustancialmente, lo que está descontando el mercado. El mercado descuenta ya tipos al 2,5% para mediados del año que viene. En Europa, cuando a finales de julio apenas descontaba un 1%. En este escenario, lógicamente, de mayor inflación, mayores tipos de interés, también hay más presión sobre las previsiones de crecimiento que se están revisando a la baja, tanto por el lado del consumo como por el lado de la inversión y de forma especialmente significativa en Europa, dada su dependencia energética y sobre todo en el caso de Alemania, que se encamina a la recesión. Bien, este es el contexto en el que nos encontramos. ¿Y qué han hecho las bolsas? Bueno, pues las bolsas, como decíamos, después del rally de verano prácticamente han perdido todo lo ganado. Las valoraciones han corregido de forma sustancial, lo que podría sugerir que estamos en niveles de compra. Lo que ocurre es que es difícil establecer un suelo del mercado en la medida en que aún no se ha producido la esperada revisión a la baja de los beneficios por acción en un entorno de clara desaceleración económica e incluso de recesión, aunque sea suave, en algunas economías. En este sentido, aunque todavía no podemos establecer el suelo de las bolsas, también es cierto que el grado de pesimismo de los inversores es muy elevado en términos de cuántos de ellos esperan una recesión, una revisión futura a la baja de beneficios empresariales, y esto está haciendo que tanto la exposición a renta variable esté en niveles mínimos como que los niveles de liquidez estén en niveles muy altos, en zonas muy altas, y eso puede propiciar que cualquier positiva noticia que se pueda producir pues genere rallies
en el corto plazo. De cara al medio plazo seguimos pensando que la bolsa es el activo ganador, sobre todo pensando en una desaceleración importante del crecimiento en 2023, sí, recesión suave en algunas economías también, pero no una recesión intensa, y recordando que el ciclo bursátil adelanta al ciclo económico. Creemos que a nivel inversión el modelo no ha cambiado, creemos que no hay activo sin riesgo, que va a continuar el deterioro monetario, pero sí que vemos ya oportunidades de conformar una cartera de renta fija a medio plazo con una rentabilidad atractiva a vencimiento. En renta variable creemos que hay que seguir extremando incluso más la selección de valores, lo que llamamos nosotros el stock picking, apostando por compañías de calidad, con compañías con capacidad de fijación de precios, y seguimos considerando que una temática muy atractiva que está funcionando muy bien es la de invertir por dividendo. Ahí está nuestra cartera dividendo, que saca una rentabilidad superior al IBEX en un 16% en el acumulado del año. Y para más detalles sobre nuestras recomendaciones específicas por valores se pueden consultar en nuestra página web. Muchas gracias.